este proceso hasta que la seda esté totalmente libre de pintura. Aquí tenemos la caja de vidrio y vamos a realizar el proceso del atacado químico del percloruro de hierro para que elimine todas las partes de cobre que no tienen pintura. Vamos a echar agua caliente, no debe ser ni muy caliente ni muy fría para que el proceso se haga más rápido. Para el caso de medidas podemos echar medio vaso de agua por 4 cucharadas del percloruro. Esto se debe realizar en una parte lo suficientemente con aire para que no se encierre pues el olor a este químico. 2, 3, 4. Bueno, aquí ya se puede observar la tarjeta, se aplicó más agua y más químico de acuerdo a la relación que se había dicho para poder cubrir la tarjeta. Se puede observar que el químico ya ha realizado un ataque al cobre, acá se puede ver, aquí todavía quedan residuos de cobre, en estas partes ya el cobre ha desaparecido, lo mismo por esta parte. Y lo dejamos hasta que el ácido elimine totalmente el cobre en las zonas donde no hay pintura, donde no se ha puesto con la pintura al diseño. Que simplemente vamos a esperar que el químico pues haga su efecto. Aquí ya se puede observar que la plaqueta o el ataque del ácido ha terminado. Se puede ver en todas las partes de la tarjeta que no hay ningún residuo de cobre. Para todo este proceso siempre se debe utilizar guantes. Ya se ve la tarjeta, no hay ningún tipo de residuo de cobre. Lo único que queda es la pintura donde tiene el diseño. Después de este paso se saca y se debe llevar al proceso de lavado. Aquí vamos a pasar a lavar la tarjeta. Se debe lavar con abundante agua y jabón para evitar que se oxide. Vamos a aplicarle jabón. Y se lava con la misma esponjilla con la cual lavamos al iniciar el proceso de la aplicada del diseño en la tarjeta. Con el jabón y junto con la esponjilla se va eliminando los residuos de pintura. Pueden observar cómo va quedando. Si algún residuo de pintura no quita con la esponjilla, simplemente con el disolvente PVC, en el que se disuelve la pintura y se limpia, se le puede aplicar y se eliminan los restos de pintura. Ya el siguiente paso es echarle la resina acrílica al impreso para evitar que se oxide. La capa se debe echar lo más delgada posible, porque si se echa muy gruesa se va a tener un poco de problema al momento de soldarla. Después de echarle la resina se debe dejar aproximadamente media hora secando para continuar con el proceso de realizarle las perforaciones con el taladro. En este momento ya se tiene la placa seca, que el bardil ya se secó, y vamos a continuar con el proceso de realizar las perforaciones. Para las perforaciones del caso de los conectores, que son estas, vamos a utilizar una broca de un 16avo para no tener problemas en el momento de insertar los conectores.
Para la parte de los tornillos, que son los 4 orificios de los lados, vamos a utilizar una broca de 1/8. Y para las perforaciones de las resistencias, circuitos integrados, transistores, etcétera, vamos a utilizar una de 1/32. La broca en todo el centro donde no tiene baquela, que sea más fácil, de donde no tiene cobre. Tenemos la plaqueta con todas las perforaciones. Digamos que la de 1/8 es para los tornillos, de 1/32 es para las perforaciones pequeñas de los transistores o de las resistencias, que son estos, y la que teníamos de 1/16 es para la parte de los conectores. Después de realizar las perforaciones, ya se puede realizar el proceso de serigrafía por encima de la tarjeta, lo que son los componentes con los nombres de los componentes. Se hace después de las perforaciones para poder saber exactamente dónde va cada elemento. Aquí vamos a realizar el mismo proceso, ya tenemos la pintura en la rasqueta. Vamos a realizar el mismo proceso que se hizo para la parte de cobre. Simplemente vamos a desplazar la rasqueta a un ángulo de 45 grados y se hace muy buena presión. Damos 2 pasadas, no más, no se puede dar más porque se va a regar la pintura. Aquí levantamos la tarjeta y vemos que ya nos quedaron los elementos, la serigrafía, la dibujada encima de la tarjeta. Y ya tenemos la tarjeta lista por ambos lados y conjunto con las perforaciones. Vamos a pasar al proceso de lavar el bastidor para eliminarle la emulsión fotosensible. Aquí ya podemos observar que se quitó la pintura que había sobrado de la parte de serigrafía de los componentes. Se utiliza para este proceso hipoclorito. Y esta pues parece icopor, pero realmente es lo que le queda de las neveras, de la tapa de las neveras. Aquí hay un pedazo, se le parte y con eso se puede estregar la seda. Hasta ahora es como lo único que ha servido para el proceso de limpiarla. Entonces se echa el hipoclorito. Pues realmente es poca cantidad y con este se estrega. Se debe dejar aproximadamente 10-12 minutos en remojo. Lo dejamos ahí 10-12 minutos y esperamos a que el hipoclorito haga su efecto. Aquí ya se puede observar como el hipoclorito ya hizo efecto y ya se va eliminando la parte que había de emulsión fotosensible. Se puede observar que ya prácticamente está lista. Después de estregarla, se debe enjuagar con abundante agua. Mirar que no haya residuos de pintura. Si de pronto se ve algún residuo de pintura, se limpia nuevamente con el disolvente PVC. Aquí pues ya se puede observar que el diseño ha desaparecido. En este momento ya se va a realizar el proceso de ensamble de los elementos en la tarjeta. Para el proceso de soldadura del ensamble se debe tener en cuenta que primero se debe soldar los elementos más pequeños. Lo primero deben ser los puentes. En esta tarjeta tenemos solamente un puente. Lo segundo son las resistencias. Recordamos que se le debe hacer doblez a la resistencia, no muy cercano, para no dañarla.
Recordamos que en el higo las medidas de los elementos son exactos, entonces le vamos a dar un doblez. Y esta resistencia es de 100K, la vamos a insertar en el circuito, que es un poco larga, vamos a doblar otro pedazo. Se debe hacer esto con pinzas, ya que manualmente nos va a quedar muy feo el doblez. Vamos a soldar. ¿Cómo se solda? Muchas personas que tienden a colocar la soldadura en la punta del cautín, y la soldadura se debe colocar en el elemento. Normalmente se debe utilizar, yo utilizo colofonia, crema no me gusta porque tiende a oxidar el circuito. Entonces calentamos el elemento, cuando esté caliente simplemente acercamos el estaño. No lo dejamos mucho rato para que no se nos vaya a dañar el elemento. ¿Sí? Podemos ver el punto de soldadura. Y debemos cortarlo. Y así continuamos montando todas las resistencias. Tratemos de, cuando se haga un montaje, como por tener buena estética. Para este caso el código de colores, el café, está en este sentido, entonces vamos a montar esta resistencia exactamente igual, en el mismo sentido los colores. Ya tenemos la resistencia, vamos a soldarla. Lo mismo, calentamos el punto, apenas esté caliente simplemente acercamos el estaño. Igual en este punto calentamos, acercamos el estaño. Este es un cautín de 25 vatios y una punta pues muy fina. Así continuamos con todos los elementos. Debemos coger en el momento en que vamos a cortar, ya que muchas veces nos puede de pronto causar daño en los ojos. Ya podemos continuar con los elementos. Debe ser estos, los tipo tornillo, conector tipo tornillo, vienen en esta parte. Se realizaban las perforaciones exactamente el tamaño de los conectores de tornillo. Estos vienen en esta parte. Tenemos también pues el fusible. El fusible vendría aquí. Y así sucesivamente vamos soldando los elementos. Aquí ya se tiene terminada totalmente la tarjeta, ya se realizó todo el proceso de ensamble. Nos queda por último es lo que se había hecho en el video en la parte del eagle, que se debe dejar un espacio para los disipadores. Este es un disipador. Los integrados que presentan calentamiento se les debe echar. Esto es una crema que ayuda a que haga buen contacto con el disipador. Se le debe echar en la parte metálica. Se compra en cualquier almacén de electrónica. Le echa la parte metálica. En este caso el regulador de voltaje que va a presentar un poco de calentamiento, y se le coloca el disipador. Ya se ha colocado el disipador. Quedamos pendientes de colocar el disipador al triac. Ahí ya está completamente el proyecto terminado.